Buenas noches. Entonces, el tema que yo escogí es de psicología de la ansiedad. ¿Por qué escogí este tema? Porque me relaciono mucho con él. Siento que en momentos sufro bastante de ansiedad y según los criterios que identifique se asocian con mi personalidad. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Es una emoción, un sentimiento que se siente al momento de estresarse. No es estresarse, pero es mantener como esa fatiga, esa intuición rápida de querer hacer algo o llegar a hacer algo. Pero ¿qué es lo que nos detiene en la ansiedad? Es que utilizamos varias frases que nos asimilan y nos llenan más de frustración y no nos dejan avanzar o desarrollarnos en un ámbito social. Entonces, como esas frases son que es horrible, que no voy a superarlo, que siempre me pasa a mí, que ahora qué voy a hacer. Entonces son situaciones y rechazos que me hago a sí misma y me limitan a continuar. Entonces, a continuación vamos a ver los criterios de DSM-V de la ansiedad. Selecciona 5 de ellos. Entonces, el primero es TEA por separación. Es el miedo o la ansiedad a perder un vínculo con alguien que conlleva una relación de unión. Es el miedo a quedarme sola, a delimitarme misma y porque estamos ligados siempre a permanecer siempre con alguien, tener ese compañero y esto nos puede proporcionar preocupación, pesadillas, malestar psicológico, que nos ayuda como a bajar la autoestima y a sentirnos más como culpables o como pérdida el interés de hacer algo por esa situación. También está el motivismo selectivo, falta de control emocional, ya que interviene la incapacidad de hablar o entrar en diálogo en un espacio social, aunque este ya haya realizado en otras ocasiones. Entonces suele pasar que tienes escenarios o presentaciones o diálogos o socializaciones con otras personas y todo muy bien, ¿sí? O sea, siempre va a estar como esa ansiedad pequeña que todos sentimos como ese nervio, pero es moderado. Hay en ocasiones en donde se nos sale el control, entonces nos desesperamos totalmente y no nos frustramos, no puedo, algo me detiene, entonces es como la mentalidad y la perspectiva que tenemos frente a una situación que tal vez se nos sale de las manos. También está la agorafobia, es donde la persona mantiene una ansiedad en lugares abiertos y cerrados. Es decir, que todo nos puede pasar una vergüenza o todo nos puede pasar algo y la gente nos va a mirar o el miedo, el temor o la pena. Entonces estos lugares puede ser el transporte público, los bancos, los centros comerciales, en medio de la multitud. El estar solos también nos hace tener como este tipo de ansiedad de un acto que nos puede generar vergüenza. Entonces siempre estamos como a la expectativa, como a la prevención de que algo puede llegar a suceder y no voy a sentirme como respaldada, no voy a sentir esa protección en mi entorno. Está generalizada, dificultad para controlar diferentes emociones durante una actividad en simulación de bloqueo para reaccionar tranquilamente. Es decir, que podemos tener una emoción fuerte de felicidad, pero tengo también el sentimiento de llorar, entonces no me puedo controlar. Siento como ese, ¿qué hago? Mi mente se bloqueó, quedé en blanco, entonces también puede ser un aspecto de ansiedad en esta psicobiología. También está el TAD inducido por sustancias de medicación. Se presenta una crisis de angustia o ansiedad debido a la intoxicación como resultado de un consumo excesivo. Es no delimitar o cuando hacemos uso de medicamentos por un dolor de cabeza, por algún síntoma, entonces se nos sube la ansiedad tan alta que nos consumimos la gran cantidad tratando de mejorar esta situación, pero lo que nos conlleva es a no razonar ni organizar esa situación que estamos presentando y que abarca un choque mental y pues también un bloqueo, o sea, no podemos como salvaguardarnos de esta situación o de ese momento que estamos pasando. También Svin Turkhensen, 1983, quien evaluó los riesgos genéticos de manifestar un trastorno de ansiedad
Los factores hereditarios parecen desempeñar un papel nada menospreciable. Vio que cerca del 34% de gemelos monocigóticos y el 17% de disigóticos compartían el diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Él fue licenciado en 1985 y se convirtió en profesor de la psicología clínica en la Universidad de Oslo en 1986. Bases de la bases biológicas de la ansiedad. Entonces, te seleccioné tres, una de ellas es la amígdala, es la central en el desarrollo y expresión de la ansiedad y el miedo. Memoria traumática es el daño de memorias hipocampales provocadas por altos niveles de glucocorticoides. Trastorno de ansiedad es un factor expositivo de estrés repetitivo generalmente por dos o más situaciones. Muchas veces este tipo de trastornos dejamos acumular muchas situaciones, muchas emociones, entonces nos bloqueamos y no nos permite como buscar una solución, una alternativa, sino siempre como nos frustramos en eso y, y a veces no tenemos un apoyo cercano o alguien que nos pueda orientar y como que salir de esas situaciones. Entonces, la ansiedad en la psicología. Se trata de una tipología de trastorno psicológico que se asocia a una diversidad de causas relacionadas con múltiples factores. En estos factores está el factor de la índole social, que son las relaciones sociales, la familia, es donde como más se presenta este tipo de ansiedad, más que en la sociedad. Factores de índole cultural, las creencias, la religión, los ideales, muchos factores que desde pequeño hemos crecido y en su momento se van como desapareciendo y pues nos puede llevar a un tipo de ansiedad por asimilarnos o aferrarnos a ese tipo de cosas. Factores relacionados con patologías de naturaleza orgánica, enfermedades físicas que pueden ser también producidas por este tipo de ansiedad. Factores relacionados con patologías de la naturaleza psicológica, trastornos psicológicos, situaciones traumáticas. Son esas situaciones, esos momentos que pasamos y quedamos como en shock y sentimos que no podemos seguir adelante porque siempre mantenemos como esa imagen o ese sentimiento o esa situación como que vive todavía ahí cada vez que nos acordamos. Factores relacionados con el entorno coyunturales o estructurales como puede ser la pandemia, una catástrofe natural, un golpe de estado o una guerra. La importancia de las bases de la psicología. La biología y las actitudes de supervivencia del reino animal. El segundo elemento relevante es la psicología, más adaptada a la realidad de los seres humanos. Establecer o no relaciones de determinación en nuestra naturaleza y las formas de actuar en solitario o en sociedad. Es decir, tenemos que como acostumbrarnos a no siempre estar acompañados, a no siempre estar con alguien, porque cuando no están, entonces no podemos como continuar y nos da mucha ansiedad, mucho temor, mucho miedo, falta de protección en nuestro entorno. Entonces es como aprender a sobrevivir y a solucionar las cosas uno mismo. No se trata de analizar cada caso por caso de la psicopatología, sino más bien de entender por qué actuamos de determinada manera y esto nos sirve para contextos que consideramos sanos, pero también para los patológicos. Es decir, que buscar como siempre, indagar como por qué esta persona se comporta así en esta situación o qué lo conlleva a portarse de esta manera. Todo tiene como un porqué y un para qué y es depende de las vivencias de cada una de las personas. Entonces tenemos una cadena de lo que es la ansiedad. Entonces es una situación de estrés competitivo. O sea, inicia por un estrés mínimo, bueno, determinadamente como cada uno lo asimilemos. Después pasamos a síntomas de la ansiedad, como lo conocemos, que es el miedo, el temor, la falta de seguridad, la vergüenza. Ya después del temor a los síntomas, es decir, que sentir estos síntomas como que al tiempo que nos se apoderen de nosotros, entonces es como ese temor y después hace que se empeoren estos síntomas. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por ellos mismos. Y pues las referencias de donde cité y contextualicé toda esta información. Muchas gracias.